damos la bienvenida a este 2019 con muchas ganas de seguir trabajando para ustedes. 2019 que lo comenzamos de una manera distinta, profundizando sobre una persona que tiene muchísima historia aquí en nuestro país. Nos referimos al doctor Julio María Sanguinetti. Julio María Sanguinetti Coirolo nació el 6 de enero de 1936, abogado, historiador, periodista y político uruguayo. Desempeñó varios cargos gubernamentales. Fue 3 veces diputado, 2 veces ministro, senador y presidente de la República en 2 períodos, de 1985 a 1990 y de 1995 al año 2000. Es miembro del sector vallismo del Partido Colorado, autor de varios ensayos sobre temas de historia contemporánea del Uruguay, la vida y obra de Pedro Figari, entre otros temas. Nació en el seno de una familia de inmigrantes italianos de clase media. Su abuela materna, Regina Saravia de Coirolo, era hija del caudillo nacionalista Chiquito Saravia. Estudió en la escuela y liceo Elbio Fernández y en 1955 ingresó a la Universidad de la República y se recibió como doctor en Derecho y Ciencias Sociales en 1961. Es casado con la historiadora Marta Canessa, con quien tiene 2 hijos, Julio Luis y Emma. Su carrera periodística comenzó en 1953 en el semanario Canelones. En tanto, su carrera política comenzó en 1963, convirtiéndose en un gran protagonista de la política uruguaya. Ingresó al Partido Colorado en el año 1960. 3 años después, asumió su cargo como diputado de la República representando a Montevideo. El 1 de marzo de 1985, Julio María Sanguinetti fue el primer presidente democrático electo luego de 13 años de dictadura militar. Su primer mandato se caracterizó por una política liberal. En la polémica sobre su valoración se invoca a su favor especialmente la consolidación del régimen constitucional tras la dictadura militar, el carácter pacífico de la transición, las medidas adoptadas en favor de las víctimas de la dictadura militar, la ley de amnistía dictada en marzo de 1985 en favor de las personas que todavía permanecían detenidas, condenadas por la justicia militar por delitos políticos, ley número 17.737, la restitución de funcionarios públicos destituidos por la dictadura y la reaparición de su carrera profesional, ley 15.783. Las críticas apuntan a diversos temas y en especial al mantenimiento de instituciones y prácticas de la dictadura militar que recortaban la vigencia de las libertades democráticas. Las limitaciones de la ley de amnistía citada, que no fue total, el sistemático bloqueo mediante trabas sucesivas de la investigación de crímenes cometidos durante la dictadura, la búsqueda de los detenidos desaparecidos y el juzgamiento de los responsables. Se permitió que la justicia militar, que solo podía actuar por mandato del Ministerio de Defensa Nacional, planteara contiendas de competencia a los jueces que conocían en causas promovidas sobre esos asuntos, bloqueando su tramitación. En agosto de 1986, el gobierno propuso la amnistía total de los delitos cometidos por la dictadura. En diciembre de 1986, se promovió junto con un sector del Partido Nacional la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que permitió sustraer a la actuación de la justicia todos los delitos cometidos por militares y políticos durante la dictadura. Lo que respecta a su segundo mandato como presidente, entre el 1 de marzo de 1995 y el 1 de marzo del año 2000, hubo una histórica participación de caudillos blancos en el Gabinete Colorado. El presidente del directorio blanco, Alberto Volonté, ofició de vocero en la coalición ante la prensa. Se realizaron reformas liberales de la economía, la seguridad social, la creación de las AFAP, el sistema electoral con la reforma constitucional de 1996 que instauró el candidato único por el partido y el balotaje, la vivienda
y se expandió el alcance de la enseñanza a preescolares, además de realizarse una discutida reforma de la enseñanza. No obstante, la inestabilidad de la región y en particular los efectos de la devaluación de la moneda brasileña llevaron a Uruguay a una recesión en el último año de su mandato, que concluyó con una posterior crisis económica y bancaria en el año 2002. En busca de todas las miradas, consultamos al historiador Efraín Cano para profundizar sobre la historia del expresidente de la República. Él se crió o nació, digamos, en un contexto de clase media, su familia es descendiente de italianos, y su abuela era hija de nada más ni nada menos que Chiquito Saravia, ¿no? O sea, él tiene por parte, digamos, de línea paterna, afiliación colorada, o sea, sangre colorada, y por parte materna, sangre blanca, ¿no? O sea, la abuela de Sanguinetti era hija de Chiquito Saravia. Para que tengas una idea, Chiquito Saravia fue aquel blanco que lideró la carga de caballería y se fue como un suicidio, digamos, fue una entrega, que lo siguieron 10 o 15, 20 jinetes más y sucumbió, los acribilló la tropa de líneas colorada en una batalla. Y ese ejemplo de Chiquito Saravia, ese sacrificio, es tomado por los blancos como el gran sacrificio, es como el símbolo de entrega y de pasión que tienen los blancos. Bueno, Sanguinetti tiene sangre blanca también, o sea que, ¿no? Ese colorado que vemos hablando con gran pasión y con fanatismo, bueno, también tiene su sangre blanca, ¿no? Capaz que, ojo, habría que preguntarse, entre comillas, si esa pasión y ese fanatismo vienen por la parte materna o por la parte paterna, habría que preguntarse, ¿no? Pero bueno, entonces él concurre a la escuela y al liceo Elbio Fernández, en Montevideo, un liceo muy particular, con una educación muy particular. Es más, yo me atrevería a decir que la defensa de la laicidad y la defensa de todos los principios que defiende Sanguinetti desde el punto de vista republicano, los adquirió por lo menos el germen o la semilla en el Liceo Elbio Fernández. El Liceo Elbio Fernández es un liceo que, bueno, el logo es luz más luz, ¿no? O sea, es un liceo claramente laico, donde históricamente ha sido una institución educativa donde se enseñó los valores del respeto a la laicidad, de la república, el respeto a dejar en claro bien las cosas entre el Estado y la Iglesia Católica. Es un liceo sumamente laico con claras influencias masónicas, ¿no? Así que bueno, como era el José Pedro Varela antes de que dejara de existir, ¿no? Así que pasó el liceo allí, posteriormente ingresó a la Facultad de Derecho, ¿no? Y ya desde joven sintió una clara inclinación por la escritura y por el periodismo. Como él ha afirmado muchas veces, el periodismo es la única carrera que nunca lo abandonó. Él ejerció el periodismo desde el punto de vista vocacional. No sé si la política la ejerció vocacionalmente tanto como el periodismo. Para él el periodismo era fundamental porque era estar, decía él, en la primera línea de combate de los hechos de la sociedad. Entonces, ese periodismo que él empieza a ejercer en el diario Canelones y luego posteriormente en el diario Acción de Montevideo, Acción fundado por Luis Valleverre, y bueno, y en el diario de Canelones escribió junto a Bonetti, nada más y nada menos, o sea, no era cualquiera quien escribía ahí, ¿no? Entonces, por ser periodista de Acción, le toca ir a cubrir el triunfo de la Revolución Cubana en el 59. Él tenía, no sé, tendría 20 y poquitos años, se fue a Cuba a cubrir la Revolución Cubana, el triunfo de ese hecho que es tan importante que hizo mover todos los cimientos de América Latina hasta el día de hoy. Yo me quedo con esto que tú estás relatando, sí. Que cómo queda más marcado en la gente la figura política, sí. Y hay un montón de cosas de la historia de él que quedan como el costadito. Claro. Pero hay que ver cómo se formó esa figura política, porque yo creo que el estar en contacto con el periodismo, el estar en contacto con la escritura, con la lectura constante, con esas entrevistas a políticos tan importantes como Fidel Castro. A Fidel Castro él lo conoce como un joven periodista. O sea, Sanguinetti joven conoció a Fidel Castro. Le hizo una entrevista en un ascensor a Fidel Castro, siendo joven. Entonces, todo eso sumado hicieron que Sanguinetti de alguna forma sintiera que el fuego que estaba destinando al periodismo lo podría destinar a la política y a cambiar la realidad del país. Hay que mencionar también que la generación que van a actuar entre el 50 y el 60 fue una generación muy buena, de políticos muy buenos. Generalmente eran políticos muy buenos, muy buenos. Es la generación que va a dar a luz después a grandes políticos como Semán Michelini, ¿no? como tantos colorados, tantos frente amplistas y tantos blancos.
Y acá me quiero detener en algo, sin ponerte en compromiso, ¿no? Pero es algo que siempre se remarca, ¿no? Antes el político estaba preparado, tenía una formación, y hoy no se ve tanto eso, y sucede mismo aquí en la Junta Departamental. Los mismos ediles piden formación, porque a veces entran, es lógico, entran a un nuevo mundo y está faltando esa... Hoy la política está en una crisis muy grave. En Uruguay y en el mundo, pero en Uruguay porque es mi país y creo que hay que entrar primero a ver lo nuestro. La crisis política de Uruguay es una abismal. Los políticos no tienen formación. Para que tengas una idea, yo te lo dije la otra vuelta en la radio, en el programa Claro Oscuro, te mencioné que haciendo un trabajo para la facultad, me enteré que las dos cámaras del Parlamento, Cámara Baja y Cámara Alta, ¿no? En el año alrededor del año 30-31, esos políticos que conformaban ambas cámaras del legislativo, habían llegado a escribir 500 libros. 500 libros, es decir, entre diputados y senadores habían escrito 500 libros sobre economía, política, historia, ciencia política, educación, leyes, moral y cívica. ¿Año me decías? ¿En qué entre año? el 30 y el 32-33, allí, entre esa época. Y hoy, ¿sabes cuántos libros escritos hay en el Parlamento? Entre Cámara Baja y Cámara Alta. Espero creer que si antes había 500, que tengamos un buen promedio, a ver. 27. Estamos en el horno. O sea, pasamos de tener 500 libros escritos a tener 27. Obviamente, uno no le puede exigir al diputado o al senador, escriba libro, elabore un pensamiento estructurado, siéntese y elabore un pensamiento a largo plazo. No puede, pero por lo menos pedirle que escriban. ¿Cuántos legisladores de izquierda, ¿no?, escriben artículos en la prensa actualmente entre senadores y diputados? No tengo idea. 8. No escriben artículos en la prensa. Entonces eso habla de una formación, una preparación muy baja, ¿no? Y el político tiene que estar formado, porque el político es el que decide. Y si tú no estás formado para tomar las decisiones, no exijas a los otros que estén formados para recibirlas, ¿no? Es el cambio grande que se nota, digo, hoy por hoy, en lo que fue y en lo que es, y en lo que deja también la figura, en este caso, dejando de lado el aspecto político, ¿no? Sí, no, claro. Lo que es Julio María en su discurso, cuando escucharlo hablar, y realmente se nota el cambio. Hoy pasa lo mismo con la calle Herrera, ¿no? Me pasa lo mismo. A mí me ha tocado ir, por ejemplo, a la casa Sanguinetti, a la casa de la calle Herrera para hacer trabajos en la facultad, y uno entra a la casa con esas bibliotecas inmensas y ve cómo ese político cita a pensadores ingleses, a pensadores franceses. Bueno, mirá, yo creo que la educación tiene que ir por el lado francés, por el lado germano. Entonces vos ves que tiene una idea profunda y una motivación para cambiar la realidad, pero siempre basado en el argumento y en el fundamento. Porque uno no puede cambiar la realidad si no se basa en el argumento sólido y en el pensamiento profundo. Tenemos muchísimo para hablar, pero en este momento vamos a irnos preparando porque vamos a compartir las palabras de Julio María Sanguinetti, a ver qué nos decía él en la nota que realizáramos. Ya lo adelantábamos, llevamos para ustedes una segunda mirada del ex presidente de la República, Julio María Sanguinetti, 2 veces presidente de la República, también senador en una oportunidad, 2 veces ministro de Estado y 3 veces diputado por el Partido Colorado. Mi abuelo Sanguinetti era de Dolores y su padre también. Y el italiano primero que vino a dar a Dolores. Y de ahí salió mi abuelo. Y tengo un cuento divertido. Don Florentino Guimarães, que fue otro político muy importante de Soriano, antiguo, histórico, que fue ministro de Defensa incluso, me contó un día que en 1897 él estaba en la escuela, y entonces de repente se sienten unas caballadas y unos ruidos, ¿no? Y entonces la maestra le dice, bueno chicos, todos al cuerpo, a la tierra, al suelo, todos se agachan. Dice, voy a ver qué pasa. La maestra va, sale. Y hay que ubicarse en la época también. Y al rato vuelve y dice, no, levántense muchachos que no pasa nada. Dice, era el loco Sanguinetti que iba para la guerra. Ese era mi abuelo. Así que si habrá anécdotas para ese contar. Era mi abuelo que tenía 16 años, se salió en la guerra, se lo devolvieron a la madre herido, después que había retomado la comisaría de Dolores de los Blancos. Esas cosas de los tiempos heroicos. Imagínense que si habrá raíces e historias y recuerdos que, bueno, yo ya
para no ponernos en la nostalgia, acá tengo los recuerdos asociados, bueno, ni hablemos a mi compañero de la vida en los tiempos, que era el Negro Pozzolo, ¿no? Que fue nuestro amigo en el cual empezamos la carrera juntos, ¿no? Un referente del departamento que marcó un antes y un después. Y de no, eso, el negro fue una figura del caudillo popular, el tipo nacido de la entraña mismo del pueblo, que creció, que se formó, que se elevó, un orador fantástico, un escritor romántico. El negro era una maravilla. Y recuerdo que en el Glucksmann, hoy actualmente el Teatro 28 de Febrero. Bueno, en el Glucksmann la primera vez que hablamos ambos delante de Luis Valle. Yo tenía bastante trato ya con Luis Valle como periodista, ¿no? Porque era en esa época, ¿no? Pero nunca habíamos hablado en un acto delante del líder, ¿no? Y hablamos los dos la primera vez. Estaba don Zoilo Echele con su melena blanca y el bastón todavía. Así que, bueno, pero eso es la historia, que es importante siempre, porque la historia son referencias, hábitos, enseñanzas, la conducta y la disciplina de trabajo y los conceptos se forman a través de esos años, y uno luego lo va adaptando a los tiempos que corren, como corresponde, ¿no? ¿Verdad? Y acá me tiene, ¿no? Ahora, con 82 años, de nuevo, trabajando firme, corriendo los caminos de la patria. Ubicándome precisamente en esto, hay mucha gente joven que por ahí no conoce mucho de la historia y no conoce mucho de la persona de Julio María. Julio María, ¿cómo fue su niñez? ¿Cómo fue su comienzo? Bueno, mira, mi comienzo fue periodismo. Periodismo y política para mí son la misma cosa desde que nací. En el año 53, Luis Valle quería sacar un semanario en el departamento de Canelones, porque ahí, si bien había una mayoría colorada, el otro sector del partido, la llamada 14 o lista 14, era la gran mayoría. Nosotros éramos minoría. Entonces nos puso un montón de muchachos de la época. El director era Flores Mora, que ya era un periodista avesado, Selmar Michelini, Teófilo Collazo, y otros más jovencitos, como yo, Luis Barrios Tassano, que después fue canciller. Teníamos 17 años, y ahí arranqué mi vida periodística y política en Canelones, razón por la cual Canelones para mí es una referencia también muy constante. Y de ahí pasé a Acción, al diario, y bueno, fui, lo diría rápidamente, creciendo periodísticamente, debajo de la mano de Luis Valle, y después de un gran jefe de redacción argentino, Francisco Llano, que había sido jefe de redacción de Crítica, y luego el diario Clarín, del equipo fundador de Clarín, que fue el que nos formó. Y fueron mis dos maestros, yo diría, Luis Valle y Pancho Llano. ¿Qué peso tuvo, toda esta experiencia que usted adquirió, a la hora de decir, voy por el camino de la política? Bueno, ya entonces era una opción, porque ahora hay pocos diarios y los diarios ya no son tan políticos en el sentido de entonces. En aquella época los diarios estaban embanderados. Los dos grandes diarios como empresa era El Día y El País. El Día colorado de la lista 14, como decimos, El País blanco de los blancos independientes. Los herreristas leían El Debate, que era un diario más pobre, y los quinsistas, que éramos también colorados, éramos más pobres que El Día, teníamos el diario Acción. Es decir, la opción estaba muy vinculada a periodismo y política. Pero nuestro jefe de redacción, como digo, era un gran periodista, de modo que nos formó periodísticamente, en la entrevista, en la búsqueda de la noticia, en la intuición para titular adecuadamente la noticia del día, en fin, todo eso que hace de uno un periodista. Y sigo siendo eso, justamente, últimamente he publicado 2 libros referidos al periodismo, uno que se llama El Cronista y de Historia, que son artículos míos sobre temas históricos, sobre todo polémica de la historia a lo largo de años. Por eso se llama El Cronista y de Historia. Y el último que saqué, a propósito de los 70 años del Estado de Israel, que se llama La Trinchera de Occidente, son artículos míos también de más de medio siglo sobre el tema judío, sobre el tema racismo, sobre el tema Israel, al cual
uno está identificado porque el Estado de Israel nace en el año 48, el Uruguay tiene un gran protagonismo en la creación del Estado, en la Comisión de Naciones Unidas que configura el Estado, y Luis Valle era el líder de esa causa, digamos, ¿no? Porque en aquel momento era una causa luego del Holocausto y luego de los grandes padecimientos de aquellos tiempos. Momento de hacerte algunas recomendaciones. Pensá en Sirley Olivera Perdomo. Sirley Olivera, rematador, tasador, operador inmobiliario, local de remates, Ancine 28 de febrero, celular 099 533 803, negocios inmobiliarios en Gomenzoro 319. También te voy a hablar de Copac y sus beneficios. Sí, te hablo de una buena opción para este verano. Club de Viajes, sumate al Club de Viajes de Copac. Aprovechá los paquetes de viaje que te ofrece a Buenos Aires o a Cataratas del Iguazú. Claro que sí, en Copac te financian tu viaje. Acá nomás, un espacio para seguir conociendo nuestro departamento. Estamos en la zona de lo que es el Saladero del Rincón, el saladero más alejado de Mercedes, y vamos a ubicarnos geográficamente. Estamos en la desembocadura del arroyo Bequeló. Frente a esto tenemos una isla que se llama Isla Triángulo. Hay 3 islas importantes frente a la desembocadura. Esta se llama Isla Triángulo, o también se la ha llamado Isla del Saladero del Rincón. Hay una isla más grande que está acá también en la desembocadura, que se llama Isla La Paloma, Isla Álamo, Isla de la Calera. A lo largo del tiempo ha ido cambiando de nombre. Y más abajo está la pequeña isla del Saladero, que es la isla que está frente al saladero, Saladero del Medio. Esta construcción que vemos acá es el muelle de lo que era el Saladero del Rincón. Este saladero perteneció en un principio a Idiarte Borda, a Saturnino Camps, Antonio Camps, porque Antonio Camps fue el primero, el propietario, y una sociedad formada por los hermanos Milans. Esta sociedad empezó con la producción de este establecimiento, hasta que en un momento dado hay una separación de la sociedad. Inclusive Idiarte Borda, Juan Idiarte Borda, que había heredado los negocios de su padre, reclama que se le adjudique este predio, y los otros socios, Milans y Camp, reclaman también por su lado. Es raro cómo los socios se empiezan a reclamar por su lado quién era el propietario de este establecimiento. Está demarcado por un cerco de piedra, que inclusive en los antiguos planos se ve el marco, el cerco ese. Está la referencia a la existencia de ese cerco, y hasta el día de hoy hay zonas de este predio en el que todavía quedan restos de aquel cerco de piedra que limitaba todo este establecimiento. El saladero es importante. Vean, se puede ver el muelle que tenía y el galpón para su trabajo. Y así es que funciona durante muchos años, con la sociedad luego de solamente Milans y Camps. Se separa Idiarte Borda, hasta que finalizando el siglo del 1800, llegando al 1900, deja de funcionar, producto de que los saladeros, su época de apogeo fue entre 1860 y 1880. Después ya surgen los frigoríficos, surge el Anglo, ya poco tiempo después ya entra en funcionamiento. Entonces este saladero deja de funcionar, pero sí queda como dueño de esto Saturnino Camp. Saturnino Camp intenta reflotarlo y lo amplía, intenta hacer ahí un horno de cal que existió, intenta hacer otro tipo de trabajos, y le pone el nombre al establecimiento Villa María Sara, el nombre en honor a su hija fallecido, que hoy es comúnmente conocido como Villa Sara. El establecimiento poco tiempo después queda, al fallecer su hija, queda como que sus proyectos quedan en la nada, y nunca prospera mayormente el trabajo de Saturnino Camp. Lo que sí quedó como testimonio es la construcción de aquel galpón que lo hizo Camps, buscando ya reflotar el saladero. El galpón de allá arriba sí es más próximo, es del 1900, pero estos muelles que observan de acá, estas construcciones acá, son sí correspondientes a la época del saladero antiguo, y estamos hablando de construcción de entre el 1860 y 1870. Lo que marca un monumento casi
de la industria, de lo que es la incipiente industria de la ciudad de Mercedes, que ha quedado un poquito en el abandono, como un poco ha quedado la historia de estos saladeros que intentamos con esta recopilación hacer una mención. He de destacar de que por qué se ubicaban estos saladeros en esta zona, y es porque el consumo de leña era muy alto, y en las islas que tenían acá enfrente tenían una producción importante de leña para abastecerse. El río acá ofrece una profundidad suficiente para que las embarcaciones lleguen, y de ahí es que todas estas industrias se establecieron en esta zona de la ciudad de Mercedes. La contra, que bien vale decir, como cerrando este tema de los saladeros, es de que todos sus vertidos iban al agua, y el agua por la corriente lo llevaba arriba abajo, y ahí es que Mercedes sufrió durante muchos años la contaminación que todos estos saladeros hicieron de sus aguas. No por productos químicos, sino por la cantidad de materia orgánica, de sangre, de restos que tiraban estos saladeros al agua, y que era sin duda un caldo de cultivo para que cualquier germen proliferara. Y en Mercedes, donde se abastecía del agua del Río Negro, tomaban esa agua y muchas veces era el veneno que envenenaba la ciudad y produjo grandes epidemias de distintas enfermedades. De aquí esta mención que hacemos a grandes rasgos de los beneficios y algún perjuicio que estas industrias produjeron a la ciudad de Mercedes. Café del Sol, con la mejor vista, junto a la Rambla y el río. Parrilla, pastas, chivitos, pizzas, pescado y menú del día. Reservas al 099-531-715, 098-250-660 o 4531-9315. Café del Sol, en la Rambla de Mercedes. Si lo que estás buscando es vestirte bien, variedad para vos y tu familia, no lo dudes. Tienda El Volcán. Acá vas a tener la atención que estás buscando con personal calificado para poder elegir tranquilo. Varias promociones que podés empezar a buscar ya en la fanpage del Volcán y también por Instagram. Tenemos algunas cosas para mostrarte. Ya está la ropa lista de verano. Sí, mira qué hermosa variedad de mallas que tenemos para ofrecer. Y seguimos en este recorrido porque no puede faltar la línea Tomás Tren, donde tenés todo para vestirte y en esta época en particular los mejores colores, toda la ropa que se usa. Rusty, también la línea Gato Pardo. Yo también estoy vestida con Gato Pardo. Acércate aquí al Volcán a pasitos de la semi-peatonal en Mercedes. Último momento. ¿Qué tal, mis amigos? Hoy les presentamos Ensucia y Ponete Cómodo. Vean, mis amigos, poco a poco con el aporte de cada uno se hace otro basural perfecto. Pero ojo, este es de primer nivel. Todo comienza así, elegimos el lugar y de paso ponemos basura, cosa que nadie nos lo agarre. Sí, es así. Y ahí dale, lo aseguramos, es nuestro. Acá nos vamos a quedar. Y ahora nos instalamos armando el living. ¿Por acá te queda bien? Sí, perfecto. ¿No querés que te traiga una tele? Mirá que el mundial ya pasó. Vos ponete por ahí nomás, ablandalo al almohadón, para más comodidad. No, para vos no hay lugar, perrito. Cuira, me lo vas a orinar, que es la mejor y más confortable esquina de Mercedes. Más allá de lo jocoso, mis amigos, ¿verdad que queda feo? Esta no es la ciudad que queremos. Por eso, todos tenemos que ponerle fin a esto. Cambiemos nuestra conducta. Tecnosistemas, 22 años de trayectoria con seriedad y responsabilidad es la garantía de nuestra empresa. Desde 1995 brindándole servicios con personal especializados en reparación, impresoras de multifunciones y fotocopiadoras, máquinas de escribir mecánicas y electrónicas, balanzas y calculadoras, registradoras, fax y validadoras, ventas de insumos, recargas de cartuchos de todas las marcas, arrendamiento de equipos e impresoras multifunciones, atención en todo el país. Tecnosistemas, el servicio garantizado. Zapicán 234, teléfono 4532-6054, Mercedes Soriano. Sirley Olivera, rematador, tasador, operador inmobiliario, local de remates, Ancine 28 de febrero, celular 099-533-803, negocios inmobiliarios en Gomenzoro 319, horario de lunes a viernes de 14 a 18 horas, teléfono 4532-2291. En lo que refiere a remate, ya está trabajando para el próximo con lotes, muy buen conjunto de muebles, antigüedades, objetos vintage, coleccionables, pinacoteca, adornos, luminarias y más.
Servicios Don Juan, en Palmitas, con más de 40 años brindando servicios al sector. Líderes en tornería con personal capacitado, variedad en materiales para un trabajo fino y excelente terminación. Plegados hasta 3/8, plegador hasta 3 metros de largo. Recibimos planos y trabajamos sobre ellos. Camión grúa con canasto homologado apto para poda e iluminación. Grúa hasta 11 metros de largo. Vamos a todo el país. Soldaduras en general, fabricación, metalúrgica. Somos líderes en el rubro. Completa casa de repuestos con todo lo que usted necesita para camiones, agro y demás. Nuestra planta y oficina se encuentra en Vicente Orcoyen, en el centro de Palmitas. Teléfono 4537-9888, celular 099-537-084. Avanzamos en este nuevo tramo de Segunda Mirada para indagar un poco más de lo que fue la vida del expresidente Julio María Sanguinetti. Me gustaría saber, bueno, por un lado, ¿qué pasa con el deporte? ¿Cómo llega el deporte y qué significó para usted? Bueno, el deporte siempre estuve muy cerca, toda mi vida estuve cerca. Primero practicando, fui un pésimo futbolista, después fui un razonable esgrimista, un basquetbolista razonable. En aquella época era más o menos alto, hoy sería un petizo, y siempre estuve cerca, y después cerca de Peñarol. Después que me novié y me casé con Marta, ni hablemos, ¿no? Porque Marta es de la como diríamos, de la entraña de Peñarol, la foto de cuando Peñarol compra los Aromos, su clásica concentración, que se la compró a un colegio de sacerdotes. Están ahí los compradores, y está Marta, flaquita, con unas tranchitas así, tenía 12, 13 años, y ya estaba en la vida de Peñarol, porque su padre era vicepresidente de Peñarol y delegado durante años de años, y ahí estuvo metida. De modo que a partir de ahí ya quedé embarcado en Peñarol, pero ¿sabe cómo, no? Mire, yo cómo conocí a Marta, ¿no? Esas cosas, ¿no? De la época, que eso es divertido porque los muchachos que nos oigan van a oír una cosa rarísima. Yo, bueno, muy bien. ¿Qué pasa? Un día la hermana de Marta iba a salir con su novio, iba a ir al cine. Muy bien. Entonces, por supuesto el padre le dice, vos no vas a ir sola, ¿no? Tiene que ir tu hermana. Bueno, era Marta, fantástico. Por el otro lado, la otra hermana de Marta iba también con su novio, mejor dicho, mi hermana, perdón, iba con su novio, y mi padre le dice, vos no vas a dejar a tu hermana sola, así que vos andá con tu hermana. Era lo que se llamaba el chaperón, o sea, el que iba a acompañar a la hermana, y era el que tenía que hacer un poco de canchereo también para que la cosa fructificara un poquitito, sí, bueno, pero como era en aquella época, ¿no? Muy bien. Entonces ahí es que la conozco a Marta. Fíjese, bueno, a los días voy y le digo, mira, quiero ir a hablar con tu viejo. No, espera un poquito, hace poquitos días, ¿qué tal? No, yo quiero hablar. Entonces voy, en una semana de turismo. El viejo Canesa era un individuo muy respetado, el contador, tenía fama de peleador también por el fútbol. Entonces lo voy a ver. Bueno, le cuento, le digo, mire, tal, quiero voy a visitar a Marta y esto, que lo otro. Bueno, Macaru. Y me dice, políticamente, ¿cuál es tu orientación? Yo soy ballista. ¿De quién? De la 15. Bueno, el viejo era de la 14, era de la otra, pero bueno, ahí está. Y deportivamente, de Peñarol, el contador. Muy bien. A favor. Bueno, mira, son las 11 de la mañana, está terminando la vuelta del Uruguay, y viene adelante uno Peñarol, así que nos vamos todos para el velódromo, y ahí ya queda incorporado. Esa, ya que usted quiere saber cómo es la historia, claro. Y fíjese que esta es una historia bien de los testimonios de lo que era la vida entonces. Y aquí en Segunda Mirada compartiremos con ustedes, bueno, otra cara de lo que es la vida de este protagonista del Partido Colorado, como lo es Julio María Sanguinetti, con quien tenemos mucho material para compartir con ustedes. Pero vamos a hablar ahora con Mario de Paso y Santiago Fiorelli, quienes están con nosotros.
Mario, Santiago, un placer que estén con nosotros. Un gusto. Encantado. Un gusto. Bueno, queremos conocer algo, de cómo empieza su relacionamiento, Mario, con precisamente nuestro invitado de lujo, como lo es Julio María Sanguinetti. Bueno, yo en el año 64 o 65, cuando se festejó el año, se hizo un homenaje a Luis Valleverre en la Casa del Partido. Y yo había tenido un problema, que tenía óptica en la galería central de Montevideo. Se había prendido fuego en la galería y era el Banco Rural. El Banco Rural había dado quiebra, entonces no querían reconocer que los salones que teníamos nosotros. Daban como siniestro total y no fue así. Y bueno, estuvimos luchando y no hubo manera de que pudiéramos. Entonces le dije a Jorge, que yo a Jorge Valle lo conocía, y el Pocho Vázquez, que era empleado mío también, que eran amigos de años, le dijimos, mirá Jorge, nos pasa esto. Vos sabés que tenemos la galería central cerrada porque el Banco Rural no nos da corte, nos hace 20.000 problemas y no deja de abrir los negocios. Mirá, yo te voy a recomendar un botija, que si este botija no te lo soluciona, no te lo soluciona a nadie. Y nos dio la dirección de Julio María Sanguinetti. Al despacho de él, fuimos con este muchacho y fuimos unos cuantos a la galería a hablar con él, nos atendió bárbaro. Dice, bueno, déjenme estudiar el asunto. ¿Cuánto precisan ustedes para tener armado todo el negocio? Que entremos, violemos las cerraduras, tienen que tener todos un camión con toda la mercadería y todos los muebles para invadir los momentos, porque a la media hora va a estar la policía. Bueno, le pedimos 30 días. Así fue. Hice unos carpetones, para dar 30 días fuimos, una carpeta cada uno, cada negocio. Era una guerra, te puedes imaginar, en la galería 18, San José, Julio Herrera y Odes, todos los camiones con todo, cada uno con un cerrajero había que entrar volando. Entramos todos juntos, violamos la cerradura, entramos seguro. A las 8, eso a las 6 de la mañana. Antes de 8 menos cuarto, ya vino la policía, preguntó quién era el encargado. Yo era el primero que arrendé la óptica ahí en la galería, que yo había permitido hacerla, pues yo tengo un local grande ahí, que era mío. Entonces vienen los patrulleros, una sirena por todos lados. De paso, sí, mi servidor me tiene que acompañar. ¿Cómo acompañarlo? Sí, por invasión de... No, Alberto, me llevo. Le di la carpeta, leyó. Perdone. Se fueron. Al rato vino Martilegui Gómez, que era el representante el abogado del Banco Caja Rural, que yo lo conocía por las carreras de caballo de Maroña también. Éramos bastante camaradas. Mario, ¿qué me hiciste? ¿Cómo que te dices? ¿Qué me hiciste vos? Yo estoy defendiendo la mía, vos estás defendiendo el Banco Rural. O sea que mi mujer, cuando me dijo y me despertó, viejo, mira lo que pasa, de impresión, primera, ¿sabes cuál fue? Que me hubiera dicho, se cayó el Palacio Salvo arriba de la Plaza Independencia. Ay, te un buen efecto, le digo, ¿no? Bueno, y así fue, que nunca nadie nos pudo tocar ahí. Nadie. Pasaron años y no pudieron hacer nada. La verdad que Julio María Sanguinetti demostró que era un bocho, ya en esa época, que era hacía pocos años recibido. Imagínate, yo tenía 33, 34, él tenía 29, 4 o 5 años de yegua. Yo vine acá a Mercedes en el año 68 y yo acá les dije al doctor Gavarone, me acuerdo que era Blanco y a todos, yo tengo un candidato que va a ser Roncha, le digo, el Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, no era conocido todavía. Pero después vino acá también con Negro Pozzolo, hicieron, que eran nuevitos, los dos diputados nuevitos, Sanguinetti y Pozzolo, acá en la casa del partido. No, por eso muchas cosas. Santiago, bueno, conocer un poco en la familia, ¿cómo se viven este tipo de historias? Porque hablamos de un ex vicepresidente por 2 periodos, senador, diputado, ex ministro de Estado. ¿Cómo viven ustedes estas experiencias que sin lugar a dudas Mario las trae a la familia? Mira, nosotros creemos que el vallismo está en nuestro ADN.
estamos convencidos que el ser ballista es una filosofía de vida. Y eso lo traemos obvio que del Tata, ¿no? Somos inmensamente colorados y bueno, Sanguinetti lo consideramos un gran referente, es un gran estadista. Y dentro de las anécdotas que les cuenta Mario, por ahí alguna que te haya sorprendido, que me hayas dicho, mira, esta qué particular, ¿no? Bueno, en realidad la que más nos cuenta es justamente esa, que el banco lo que quería hacer una gran estafa a los trabajadores, y gracias al doctor Sanguinetti, porque en ese momento era un abogado, no era político, y dentro del marco de la legalidad logró que un banco no hiciera esa gran estafa, ¿verdad? Mario, bueno, ¿cómo sigue el relacionamiento con Sanguinetti? Bueno, seguimos viéndolo. Cuando fue presidente, yo 2 o 3 veces fui a la casa del Palacio, a la casa presidencial, que estaban allá en los Cornos Valle, allá que era lo de que habían hecho el edificio los militares, el edificio Libertad. Tengo varias fotos con él, con Saizari, Juan Echanis, con Martino, y siguió, el relacionamiento siguió. Él en esa época, él era, que lo conocí, era periodista del diario Acción, era el periodista con Jorge Valle. La idea era contar algo más, algo distinto, que capaz mucha gente no lo sabe, así que agradecerles que se hayan animado a compartir este ratito con nosotros. Y continuamos aquí con Efraín, a quien agradecemos, historiador nuestro. Ya lo presentamos hace unos instantes para conocer algo más sobre lo que fue, el trabajo que llevó adelante Julio María Sanguinetti, su profesión, por dónde fue ese pasaje, si bien él claramente habla sobre este tema, pero lo hace en forma muy breve. Mirá, Sanguinetti fue electo diputado con 27 años. O sea, que en realidad trabajar no quiere decir que el político no trabaje, ¿no? No, trabajar pero profesionalmente, lejos de la política. Lejos o a un costado de la política, fueron pocos años, ¿no? La carrera de abogacía en ese año duraba así 5 o 6 años, un poquito más a veces. Y bueno, y él, la parte profesional va por el lado de ejercer momentáneamente por pocos años la abogacía y la parte periodística, ¿no? Esos viajes que se hace a Cuba y viajes que se hace a otros lugares que lo van nutriendo de un pensamiento importante, y aparte le da algo muy importante que no tenía, que el político uruguayo joven que se iniciaba en la actividad combativa de la política no tenía, que era el contacto con otros dirigentes de otros países, ¿no? Pero aparte hay que ver el mundo en ese momento. Yo creo que siempre el Uruguay se caracterizó porque se movía, ¿no?, en la cola del mundo, ¿no? Cuando el mundo se movía, el Uruguay se movía junto con él. Y en el año 59, cuando triunfa la Revolución Cubana, América Latina está pasando por un momento de crisis muy grande, ¿no? El levantamiento de Cuba es visto acá en Uruguay como la estrella que va a guiar la política durante 100 años. Es el llamamiento para la lucha armada, es el llamamiento para alzarse de vuelta, y hacer la revolución, ¿no?, contra el capitalismo. Acordate, estamos en un momento muy, muy crudo, que es entre la Guerra Fría, entre el capitalismo y el comunismo. Entonces, ese momento que le tocó a Sanguinetti fue un momento de mucha lucha, de represión, de muchos intercambios, ¿no?, pero también de un genuino y fecundo pensamiento. Tanto los que pensaban que el comunismo era bueno y que iba a cambiar el mundo, como aquellos que decían que no. No, había ese pensamiento, y hay que ver los debates. Yo siempre le digo a las personas que si pueden ir a Montevideo a ver la biblioteca del Legislativo y a pedir los diarios de sesión. Si quieren defraudarse, en serio, ¿no?, si quieren defraudarse y no dormir por las noches, se van al Palacio Legislativo, a la biblioteca, agarran los diarios de sesión del año 59-60, 58 ganan los blancos, después de 93 años sin haber ganado, ¿no?, agarran y ven los debates de estos legisladores, de estos diputados, que, eran personas que no cobraban, ¿no?, lo que cobran hoy, con menor poder inquisitivo muchas veces. Hay que ver lo que era un debate fecundo, un diálogo, realmente una lucha política acalorada, pero con fundamento y con argumento. Hay que ver esos diarios de sesión. Y Sanguinetti se empieza a ver, empieza a nutrirse, empieza a entrevistar a los políticos de esa época y empieza a crear su propio pensamiento. Y yo caracterizaría el pensamiento del joven diputado Sanguinetti con 2 vertientes, me parece a mí. Por un lado, la parte de ballista, o sea, él es una persona
empapado de la ideología ballista pura, o sea, de esa, por más que era discípulo de Luis Valleverres, él conformó esos llamados jóvenes turcos de la Facultad de Derecho que aspiraban de alguna forma a cambiar la realidad del país. Él perteneció a esa línea ballista pura, ¿no? Y por otro lado, la parte que más lo movía de la política, que era la lucha a favor de la laicidad y la reforma educativa. Creo que son los dos aspectos, su formación ballista pura y lo que más le movía de cambiar en la política, que era la educación. Era cambiar los paradigmas de la educación en ese momento. La Universidad de la República, como todos sabemos, ya en la década del 50, del 60, va a empezar a demostrar ciertas características que antes no mostraba, ¿no? Por más que siempre fue una universidad pública, la universidad pública fue una universidad de lucha, una universidad de revolución, de rebelión, de rebelarse, pero siempre con el pensamiento, no con las armas, rebelarse a través del pensamiento, del diálogo, de poner una tarima en la calle y empezar a que los dirigentes estudiantiles salieran a mostrarse a la gente porque eran los futuros abogados, y futuros políticos, los futuros diputados y senadores, ¿no? La universidad nutrió mucho el Parlamento en esa época, cosa que ahora no pasa mucho, ¿no? Hay muy poco joven político que sea diputado o senador, ¿no? Entonces Sanguinetti se nutrió de todo eso. Yo me quedé un poco colgada en esto. Él, durante la dictadura, que después vamos a profundizar un poco lo que fue la beta política, pero sí, en ese periodo él vuelve a ejercer como abogado. Ahí sí toma la posta nuevamente. Sí, él toma la posta nuevamente, pero como te digo, ¿no? Siempre ya mirando la política de reojo, ya con un periodismo, con el ejercicio de la profesión periodística muy arraigado, y no era cualquier periodismo el que él hacía. Ahí hay otro tema también, que también tú lo debes tener en cuenta, ¿no? En el periodismo, como en todas las ramas o todos los campos de la actividad de los oficios, hay diferentes ramas y vertientes, ¿no? Él era un periodista sumamente comprometido, pero aparte un periodista audaz. O sea, si el joven Sanguinetti periodista tenía que no sé, que pararte, que atravesar 200 metros corriendo, desparramando gente para agarrar a ese actor que quería entrevistar, lo hacía, como le pasó con Fidel Castro, y había que hacerle esquivar a todos los guardias de seguridad para llegar a Fidel Castro en el ascensor y como sea, manotearle y decirle que quería hacer unas preguntas. O sea, era un periodista, bueno, que tenía esa característica, ¿no? Audaz, comprometido y sumamente formado. En Segunda Mirada te presentamos Promoviendo la Lectura. Este espacio es presentado por Intendencia de Soriano, siempre apoyando la cultura. Esta obra es mi historia de Michelle Obama, es la biografía de ella, no solo cómo vivió sus días en la casa presidencial, sino cómo llegó ella a poder convivir en una sociedad que tenía determinados prejuicios con las mujeres y sobre todo afrodescendientes. Este tipo de lectura está dedicado a mujeres en general y también le puede interesar a personas que les gustan las partes de la biografía. Se puede acercar a la biblioteca de 7 a 13 horas, que es nuestro horario de verano. Además, pueden buscar en nuestro catálogo, catálogo Biblioteca Jiménez, y ahí saben todos los libros que tenemos disponibles. Café del Sol, con la mejor vista, junto a la Rambla y el río. Parrilla, pastas, chivitos, pizzas, pescado y menú del día. Reservas al 099-531-715, 098-250-660 o 4531-9315. Café del Sol, en la Rambla de Mercedes. Último momento. ¿Qué tal, mis amigos? Hoy les presentamos Ensuciá y ponete cómodo. Vean, mis amigos, poco a poco, con el aporte de cada uno, se hace otro basural perfecto. Pero ojo, este es de primer nivel. Todo comienza así, elegimos el lugar y de paso ponemos basura, cosa que nadie nos lo agarre. Sí, es así. Y ahí dale, lo aseguramos, es nuestro. Acá nos vamos a quedar. Y ahora nos instalamos armando el living. ¿Por acá te queda bien? Sí, perfecto. ¿No querés que te traiga una tele? Mirá que el mundial ya pasó. Vos ponete por ahí nomás, ablandalo al almohadón, para más comodidad. No, para vos no hay lugar, perrito. Cuira, me lo vas a orinar, que es la mejor y más confortable esquina de Mercedes.
Más allá de lo jocoso, mis amigos, ¿verdad que queda feo? Esta no es la ciudad que queremos. Por eso, todos tenemos que ponerle fin a esto. Cambiemos nuestra conducta. Tecnosistemas, 22 años de trayectoria con seriedad y responsabilidad es la garantía de nuestra empresa. Desde 1995 brindándole servicios con personal especializados en reparación, impresoras de multifunciones y fotocopiadoras, máquinas de escribir mecánicas y electrónicas, balanzas y calculadoras, registradoras, fax y validadoras, ventas de insumos, recargas de cartuchos de todas las marcas, arrendamiento de equipos e impresoras multifunciones, atención en todo el país. Tecnosistemas, el servicio garantizado. Zapicán 234, teléfono 4532-6054, Mercedes Soriano. Si lo que estás buscando es vestirte bien, variedad para vos y tu familia, no lo dudes. Tienda El Volcán. Acá vas a tener la atención que estás buscando con personal calificado para poder elegir tranquilo. Varias promociones que podés empezar a buscar ya en la fanpage del Volcán y también por Instagram. Tenemos algunas cosas para mostrarte. Ya está la ropa lista de verano. Sí, mira qué hermosa variedad de mallas que tenemos para ofrecer. Y seguimos en este recorrido porque no puede faltar la línea Tomás Tren, donde tenés todo para vestirte y en esta época en particular los mejores colores, toda la ropa que se usa. Rasti, también la línea Gato Pardo. Yo también estoy vestida con Gato Pardo. Acércate aquí al Volcán a pasitos de la semi-peatonal en Mercedes. En Mercedes nos despierta el sol cálido de la mañana. Salimos al balcón y nos da la bienvenida la extensa Rambla con sus rosedales y su río limpio. En Mercedes disfrutamos, vivimos y nos vamos con ganas de volver. www.mercedesramblahotel.com. Seguinos en Facebook. Teléfono 45324671. Mercedes Rambla Hotel. Disfruta Mercedes a sus anchas. Servicios Don Juan, en Palmitas, con más de 40 años brindando servicios al sector. Líderes en tornería con personal capacitado, variedad en materiales para un trabajo fino y excelente terminación. Plegados hasta 3 octavos, plegador hasta 3 metros de largo. Recibimos planos y trabajamos sobre ellos. Camión grúa con canasto homologado apto para poda e iluminación. Grúa hasta 11 metros de largo. Vamos a todo el país. Soldaduras en general, fabricación, metalúrgica. Somos líderes en el rubro. Completa casa de repuestos con todo lo que usted necesita para camiones, agro y demás. Nuestra planta y oficina se encuentra en Vicente Orcoyen, en el centro de Palmitas. Teléfono 4537-9888, celular 099-537-084. Ya lo adelantábamos, llevamos para ustedes una segunda mirada del ex presidente de la República, Julio María Sanguinetti, 2 veces presidente de la República, también senador en una oportunidad, 2 veces ministro de Estado y 3 veces diputado por el Partido Colorado. Como abogado fui poco abogado. Yo fui procurador del estudio del doctor Sichero, ahí empecé, no estaba recibido todavía, y ahí trabajé un tiempo. El doctor Sichero, un gran abogado, hermano, un gran arquitecto, el que hizo en Montevideo el Panamericano, esos edificios de Ciudadela, esos grandes edificios en Punta del Este, bueno, un gran arquitecto moderno. Y ahí empecé, pero luego ya me metí en la política. A los 26 años ya fui diputado y el título quedó colgado. Quedó colgado hasta el año 73, en que vino la dictadura, el golpe de Estado, y ahí me quedé yo sin el pan y sin la torta, con hijos adolescentes, y bueno, había que echar para adelante. Ahí desempolvamos el título, que verdad, Marta lo tuvo hasta que planchar, porque estaba todo arrugado arriba de un ropero y se había arrugado. Y ahí sí, tuve una etapa de abogado, al principio difícil, al principio dura, porque los políticos quemábamos, nadie quería ir a un juzgado o algo con... Y también en una época del país muy complicada. Por eso digo, en plena dictadura, por eso digo, los políticos quemábamos, uno aparecía en un juzgado o algo, o un empresario o alguien decía, no, pará, vamos a poner un abogado más neutro, digamos, ¿no? Bueno,
Así que en esos años sí ejercí la profesión, como digo, al principio con mucha dificultad, después con menos, cada día mejor, y terminé razonablemente bien esos años, hasta que ya me fue agarrando la salida. Sí, Y entonces ya, después del plebiscito del 80, ya el 82 la interna, y ahí ya volví a abandonar la abogacía. Y bueno, y volví a la vida política. Y después de la presidencia encontré otra profesión, que si se quiere ha sido muy particular, que es la de las conferencias internacionales, la de conferencista internacional, que ha sido la más placentera y fructífera a la vez. Placentera porque uno viaja, lo alojan en un gran hotel, lo invitan a comer muy bien, lo tratan bárbaro y todavía le pagan por hablar. Entonces, esa fue una... Y además uno está en contacto con gente interesante, con gente importante, en debates importantes, de modo que esa fue también una linda profesión que he ejercido hasta estos años. Como digo, con muy buen resultado desde el punto de vista de las neuronas, porque eso me ha obligado a estar preparándome constantemente, cambiando ideas e impresiones con gente de categoría en la economía, en la política, en la sociología, en el mundo editorial. Pero ahora ya también de nuevo a mi edad, he retornado como al principio a salir a recorrer los caminos de la patria con el verbo político de mi partido y con las preocupaciones del país, porque se imagina que a los 82 años, si hay algo que me mueve, es el país. Me mueve más mi nieto que yo, obviamente. Continuamos buscando miradas sobre la figura que nos acompaña hoy en Segunda Mirada. Bueno, yo estuve, no era de Mercedes, pero todas las veces que vino Sanguinetti a Mercedes siempre estuvimos, porque me gustaba escucharlo, porque había entendido que era una persona sumamente inteligente, sabía lo que decía, y lo que más me llevó a él, que fue para mí un gran acierto, uno de los mayores de él, fue salir de la dictadura en paz. Con el pacto del Club Naval, creo que eso demostró la capacidad de esa persona haber llegado a esa instancia, porque en ese momento no era fácil salir de la dictadura, y más de la forma que él lo sacó. Incluso lo acompañó el señor líder Sereni, que todos sabemos que fue así. Yo creo que esa fue una de las mayores obras que hizo para el país Julio María Sanguinetti. Es un escritor, porque también tenemos que no dejar de reconocer la calidad de escritura que tiene en lo que respecta a toda su parte de libros que ha hecho, y es una persona que ha puesto en vilo y que ha puesto en nerviosismo a toda la grey política. Toda la gente, toda la política, toda la gente que está involucrada dentro del tema político está nerviosa. ¿Por qué? Porque es una persona de experiencia, porque es una persona que tiene un endurance extraordinario a través de todo el tiempo que ha estado trabajando, y porque conoce realmente el tema desde lo más fino hasta lo más grueso, y sabe y reconoce cuáles son los errores, cuáles son las cosas que se han ido cometiéndose. Sí, a mí me tocó conocerlo a él y a Tarigo en la misma circunstancia, en el año 79, en épocas donde se empezaba a hablar del famoso plebiscito, en la casa de una persona que no era conocida mía, pero me invitaron a ir a un apartamento, una reunión de esas que eran media clandestina en aquella época. Y bueno, éramos 20, 25 muchachones de las distintas facultades, de entre 18, 20 años, los que estábamos ahí sentados en el piso, y aparece Sanguinetti y aparece Tarigo, que fueron los expositores en ese momento de la charla, que bueno, que estaban a favor del no, y bueno, y también se hizo muy amena la conversación con los dos, y bueno, ahí salió también que lo que había pasado con las universidades en aquel momento, habían sido desalojados muchos de los profesores que daban clase antes de la dictadura, y bueno,
y ahí planteaban que, bueno, que hay que pensar cómo hacer para retener a los valiosos profesores de la universidad, y ya estaban pensando en la creación de las universidades privadas, que bueno, que en el primer mandato de Sanguinetti fue una cosa que se concretó posteriormente entre el 85 y el 90, fue que se permitió la aparición de nuevas universidades, que uno de los fundamentos que tenían ambos era justamente frente a una situación de quiebre institucional, cómo hacer para preservar la inteligencia del país. En Segunda Mirada, 5M, una forma diferente en 5 minutos de conocer gente nuestra. Milton Campos, un placer dialogar contigo. Bueno, para conocer cómo nace este romance con la música. Bueno, encantado de venir a tu programa, Gabriela. Y este romance nace en la época liceal. Me gustaba escuchar música y a veces cantar en la clase. Y surgió ahí hasta que en el año 71, recién ahí fue cuando me inicié profesionalmente, vamos a decir, adentro de la música, en una orquesta que se llamaba en aquel entonces Alto Nivel. Ahí se había ido un cantante muy bueno que tenía la orquesta, por problemas personales del cantante, y Julio de Biase, me acuerdo de que, como lo conocía a mi hermano que ya estaba dentro de la orquesta, bueno, le había dicho a mi hermano que yo cantaba, a ver si me podía probar, ¿no? Y bueno, me probé y bueno, y ahí quedé, y ese fue el inicio. Está también mi padre, que fue el que me mandó a música, debido a que venía por parte de mi madre de una familia de músicos, como eran los Postiglioni. Y bueno, y todo comenzó de esa manera, ¿no? A transitar hace unos cuantos añitos atrás ya. ¿Y cuándo empezaste a estudiar? Yo empecé a estudiar a los 8 años. Me mandaron en aquel entonces a los estudios de acordeón a piano. Fue mi primer instrumento, con el maestro Omar Varela, que tuve la satisfacción después en ese instante de que él me enseñó todos los conocimientos de la parte musical, y después lo tuve como compañero en la orquesta Braxas, y eso fue una gran satisfacción, ¿no? O sea, de alumno pasar y después encontrarnos con el maestro en plena orquesta, ¿no? En pleno trabajo de orquestal, ¿no? Hablamos entonces de tu trayectoria artística, de tu beta como músico. Hoy por hoy, ¿cómo está conformada la familia? Mi familia está, bueno, mi esposa y 3 hijos. 3 hijos. 3 hijos. Bien. ¿Te acompañan a esto de la música? Sí, o sea, mis hijos, los 2 primeros, los mandé a estudiar música, pero no les gustaba mucho. Llegaron, terminaron, pero era para hacerme el gusto a mí. Al tercero no lo obligué, o sea, y no entró dentro del camino de la música, ¿no? Y sí, a veces, o sea, me acompañan, o sea, en el sentido de, bueno, que me apoyen porque es el trabajo que uno tiene. O sea, me considero uno de los pocos privilegiados de que he vivido de la música, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, porque mi vida ha sido todo en la parte musical, ya sea de intérprete como de docente, ¿no? Y como docente en una etapa muy importante dentro del Conservatorio Municipal. Sí, como docente sí, ya llevo dentro de la docencia, llevo 40 años. En el año 92 tuve la dicha de que me nombraran director del conservatorio, y bueno, y sigo hasta el presente, ¿no? Y acompañado por muy buenos profesores, un buen grupo, ¿no? Que más que director, soy amigo de ellos, ¿no? En ese sentido, y con la satisfacción de que hay profesores que los conozco de chiquito y que hoy están trabajando conjuntamente conmigo porque estudiaron y hoy tienen la suerte de estar enseñando dentro del conservatorio. Café del Sol, con la mejor vista, junto a la Rambla y el río. Parrilla, pastas, chivitos,
pizzas, pescado y menú del día. Reservas al 099-531-715, 098-250-660 o 4531-9315. Café del Sol, en la Rambla de Mercedes. Último momento. ¿Qué tal, mis amigos? Hoy les presentamos Ensuciá y ponete cómodo. Vean, mis amigos, poco a poco, con el aporte de cada uno, se hace otro basural perfecto. Pero ojo, este es de primer nivel. Todo comienza así. Elegimos el lugar y de paso ponemos basura, cosa que nadie nos lo agarre. Sí, es así. Y ahí dale, lo aseguramos, es nuestro. Acá nos vamos a quedar. Y ahora nos instalamos armando el living. ¿Por acá te queda bien? Sí, perfecto. ¿No querés que te traiga una tele? Mirá que el mundial ya pasó. Vos ponete por ahí nomás, ablandalo al almohadón, para más comodidad. No, para vos no hay lugar, perrito. Cuira, ¿me lo vas a orinar? Que es la mejor y más confortable esquina de Mercedes. Más allá de lo jocoso, mis amigos, ¿verdad que queda feo? Esta no es la ciudad que queremos. Por eso, todos tenemos que ponerle fin a esto. Cambiemos nuestra conducta. Tecnosistemas, 22 años de trayectoria con seriedad y responsabilidad es la garantía de nuestra empresa. Desde 1995 brindándole servicios con personal especializados en reparación, impresoras de multifunciones y fotocopiadoras, máquinas de escribir mecánicas y electrónicas, balanzas y calculadoras, registradoras, fax y validadoras, ventas e insumos, recargas de cartuchos de todas las marcas, arrendamiento de equipos e impresoras multifunciones. Atención en todo el país. Tecnosistemas, el servicio garantizado. Zapicán 234, teléfono 4532-6054, Mercedes Soriano. Sirley Olivera, rematador, tasador, operador inmobiliario, local de remates, Ancine 28 de febrero, celular 099-533-803, negocios inmobiliarios en Gomenzoro 319, horario de lunes a viernes de 14 a 18 horas, teléfono 4532-2291. En lo que refiere a remate, ya está trabajando para el próximo con lotes, muy buen conjunto de muebles, antigüedades, objetos vintage, coleccionables, pinacoteca, adornos, luminarias y más. Servicios Don Juan, en Palmitas, con más de 40 años brindando servicios al sector. Líderes en tornería con personal capacitado, variedad en materiales para un trabajo fino y excelente terminación. Plegados hasta 3 octavos, plegador hasta 3 metros de largo. Recibimos planos y trabajamos sobre ellos. Camión grúa con canasto homologado apto para poda e iluminación. Grúa hasta 11 metros de largo. Vamos a todo el país. Soldaduras en general, fabricación, metalúrgica. Somos líderes en el rubro. Completa casa de repuestos con todo lo que usted necesita para camiones, agro y demás. Nuestra planta y oficina se encuentra en Vicente Orcoyen, en el centro de Palmitas. Teléfono 4537-9888, celular 099-537-084. Si lo que estás buscando es vestirte bien, variedad para vos y tu familia, no lo dudes. Tienda El Volcán. Acá vas a tener la atención que estás buscando con personal calificado para poder elegir tranquilo. Varias promociones que podés empezar a buscar ya en la fanpage del Volcán y también por Instagram. Tenemos algunas cosas para mostrarte. Ya está la ropa lista de verano. Sí, mira qué hermosa variedad de mallas que tenemos para ofrecer. Y seguimos en este recorrido porque no puede faltar la línea Tomás Trend, donde tenés todo para vestirte y en esta época en particular los mejores colores, toda la ropa que se usa. Rusty, también la línea Gato Pardo. Yo también estoy vestida con Gato Pardo. Acércate aquí al Volcán, a pasitos de la semi-peatonal en Mercedes. Efraín Cano, quien nos acompaña hoy para hablar un poco sobre lo que ha sido la vida del expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, hacía referencia, a lo que fue su gestión durante el primer periodo de gobierno. Yo creo que para hablar de los gobiernos de Sanguinetti hay que hablar primero de esa gran cruzada a favor de la libertad y de la democracia contra la dictadura y todo lo que pasó en el momento de la transición y su relación con otros dirigentes históricos del Uruguay como Wilson Ferreira Aldunate, ¿no? Yo creo que había que llegar por ahí porque los dos gobiernos de Sanguinetti están íntimamente relacionados con la salida democrática que él propició y que triunfó, ¿no?
Como tú sabes muy bien, la dictadura va desde el 73 al 84, cuando hay elecciones generales, presidenciales, y en el 85 asume el primer gobierno democrático, luego de unos cuantos años de gobierno de facto. En esos momentos, en Uruguay había dos programas de salida, había dos soluciones para hacer la salida, ¿no?, para volver a la democracia. Por un lado estaba la salida de Julio María Sanguinetti, acompañado de Tarigo, quien va a ser luego su vicepresidente, donde el lema era el cambio en paz. Es decir, había que llegar a una transición negociada, había que llegar a una transición, si es posible, si fuera posible, con todas las personas políticos sin estar en prisión, o sea, sin personas políticos que estuvieran obligados a no votar por estar en prisión, que estén todos afuera en libertad, y bueno, también que sea una salida que dé garantías a los militares para que entregaran el poder. Esa era una. Por otro lado, estaba la salida que defendía y que propugnaba Wilson Ferreira Aldunate. Wilson Ferreira Aldunate era mucho más crítico con los militares y con Sanguinetti, porque Wilson Ferreira Aldunate decía: no tiene que haber proscriptos, es decir, personas encarceladas, ni un proscripto tiene que haber, y además él decía, Wilson Ferreira Aldunate decía, que la dictadura era una fruta madura que ya estaba a punto de caerse, que con un soplo simplemente se caía y que no había que negociar nada, había que exigirle a los militares que entregaran el poder porque era la justicia y era la ley, era la democracia que exigía que les entregaran el poder. Chao. Como sabes muy bien, la que triunfó finalmente fue la salida de Sanguinetti, ¿no? Fue la salida de Julio María Sanguinetti. Cuando se celebran las elecciones del 84, acordate, luego de pactos, el famoso pacto del Club Naval, ¿no?, Wilson Ferreira Aldunate está preso, ¿no?, y es liberado 2 semanas después de que se celebran los comicios, ¿no? Es decir, los blancos al momento de la elección del 84 no contaron con su principal caudillo, con su principal referente. Lo que muchos blancos alegan es que en el pacto del Club Naval, donde los colorados y el Frente Amplio negociaron, ¿no?, para que sea una salida con ellos, algunos blancos dicen, bueno, en realidad lo que pasó fue que a Wilson Ferreira Aldunate lo hicieron a un lado, lo apartaron, para que Sanguinetti pudiera ganar las elecciones de forma fácil, sin candidato opositor. Me quedé con ganas de preguntarle sobre ese tema, debo de confesarte, pero no me dio tiempo. Sí, de todas formas creo que bueno, no creo que te cuente algunos secretos que debe tener, no, porque yo creo que hay muchos secretos en la vida de Sanguinetti sobre este tema que no han salido a la luz, ¿no? Pero es bueno leer los libros de Julio María Sanguinetti, ¿no?, de los 2 libros que escribió sobre la transición, sobre la dictadura, porque allí hay una persona que, fundamentalmente en el segundo libro de Sanguinetti sobre este tema, que creo que es menoscabada y que se le debe, bueno, por lo menos un respeto y aparte una reconsideración por parte de Sanguinetti, que es Wilson Ferreira Aldunate. En el segundo libro de Sanguinetti sobre este tema se ve a Wilson Ferreira Aldunate como una persona que nunca entendió por dónde iba la salida, que era como una especie de loquito que había estado afuera en el exilio y vino acá a luchar por algo que era imposible, ¿no? O sea, había que ver ese tema y revisarlo de vuelta. Pero bueno, finalmente Wilson Ferreira Aldunate es liberado 2 semanas después, sale presidente Julio María Sanguinetti y inmediatamente empieza lo que es el periodo de gobierno en el 85, del 85 al 90. Estos 15 años, entre el 85 al 90 y la década del 90, bueno, es una década que muchos economistas han llamado como la década perdida. Muchos economistas han catalogado esa década para los países del Cono Sur como la década perdida. ¿Por qué? Bueno, es un momento de grandes crisis económicas, de sequías muy fuertes, ¿no?, de un gran impacto negativo hacia el campo, ¿no?, hacia la parte agropecuaria. Pero en el primer gobierno de Sanguinetti yo creo que la cosa fundamental que hay que analizar y poner sobre la mesa es el tema de la ley de caducidad. Creo que eso es algo que hay que ver. Y ahí los uruguayos nos debemos un debate sobre eso, y algunos dirán, no, pero ¿cómo? ¿Pero qué dice el historiador? Pero hay que mirar hacia adelante, no hay que ver hacia el pasado. Nunca vamos a poder caminar hacia adelante si tenemos cicatrices sin curar del pasado.
tenemos que curar las cicatrices del pasado, y yo creo que esa ley de caducidad que la presenta Julio María Sanguinetti, que Wilson Ferreira Aldunate finalmente la termina aprobando, que creo que es lo que le termina dando ese gran estrés a Wilson Ferreira, que lo termina matando, ¿no? Yo creo que Wilson Ferreira Aldunate, como lo reconoció el presidente Jorge Valle, ya fallecido, dijo que a Wilson Ferreira Aldunate lo había matado el estrés de haber puesto la firma en esa ley de caducidad. Que no compartía para nada. No, al principio no compartía para nada, y muchos blancos, entre ellos el movimiento de Rocha, liderado por Carlos Julio Pereira, tampoco compartieron, que era amnistiar a militares y dejar que el general Medina aglutinara las órdenes y las denuncias judiciales contra los soldados torturadores en la caja fuerte del comando, y que de acá no salen, se cierran bajo llave y no salen, lo había dicho el presidente de la República, el general Medina, y no se toleró eso. Con la ley de caducidad se llegó a un momento extremo, y bueno, ojo, mirá que se hicieron manifestaciones frente al legislativo, hubo actos de violencia muy fuerte, pero se llegó al extremo de ver a los torturadores y a los torturados caminando por la misma vereda, ¿no? Y bueno, y es crítico eso, yo lo critico a esa medida de Julio María Sanguinetti, y junto con la salida, como ha dicho Gerardo Caetano en muchas ocasiones, hay que cuestionarse, como él siempre dice. Yo creo que si tú le hubiese preguntado a Sanguinetti qué opina de la transición democrática y de su primer gobierno, y él, como siempre ha dicho en todos los medios de comunicación, te hubiese contestado, era la mejor salida. Era la mejor salida, y la mejor prueba de eso es que hemos pasado tantos años sin quiebres institucionales. ¿La mejor salida? O tal vez la estrategia que se buscó para que esa fuera la mejor salida, capaz no fue la más elegante. Con proscriptos, con Wilson Ferreira Aldunate preso, con medio país proclamando a un candidato que no era él. Entonces hay que ver eso y ponérselo sobre la mesa, ¿no? Pero bueno. Entonces los gobiernos de Sanguinetti están marcados, bueno, por ese afán por las reformas, principalmente el segundo, ¿no? Por las reformas a nivel educativo fundamentalmente. Bueno, se da la creación de los CAIF, ¿no? Que actualmente existen, y hay que ver esto también en perspectiva americana e internacional, ¿no? Los manda a llamar a Fidel Castro, ¿no? Para que haga una visita oficial, y Fidel Castro visita un país de Latinoamérica por primera vez desde la Revolución Cubana, ¿no? Lo manda a llamar Julio María Sanguinetti, seguramente por esta alianza, esta amistad que había tenido por poco tiempo durante su labor como periodista en el 59, ¿no? Lazos que siempre, si estás dentro del periodismo, en su lugar que no estuvo por mucho tiempo y nunca lo abandonó, porque él lo dice que nunca abandona el periodismo, y estar desde su lugar político le genera ese poder o ese alcance que seguramente otra persona lo podría tener. Y acá también hay que ver otra persona política, digamos, que hemos olvidado, ¿no? La persona política que es del Frente Amplio, el votante frente amplista. Hemos hablado de los blancos, hemos hablado de los colorados, pero nos olvidamos del Frente Amplista. Y en la década del 90 el Frente Amplio, que en la primera elección que vota muy bien, ¿no? Vota un 18-19%, en la década del 90 el Frente Amplio se va a consolidar, se va a hacer cada vez más fuerte, va a empezar a crear o a recrear, a reconstruir su pensamiento político, su programa político, y lo va a empezar a crear, ¿no? A recrear, a reconstruir a partir de los antiguos manifiestos vallistas. Y esto es lo que Julio María Sanguinetti hoy critica y dice mucho. El vallismo, dice él, está en el Partido Colorado, no está en el Frente Amplio, ¿no? Habría que preguntarse, entre comillas, también eso, entre signos de interrogación, preguntarse, ¿el vallismo realmente está en el Partido Colorado o en el Frente Amplio? ¿No? Uno como historiador, como estudioso de la historia y de la política, tiene que preguntarse. En la década del 90 el Frente Amplio empieza a hacer algo que otros partidos habían hecho durante mucho tiempo, que era cooptar o nutrirse de ese pensamiento vallista, puro y reformista, de alguna forma se podría llamar en ciertos parámetros progresista. Y aparte hay que ver otra cosa. El Frente Amplio, cuando se funda en el 71, se funda con históricos dirigentes del Partido Colorado, vallista también, y del Partido Nacional. Es decir, que en la década del 90, mientras Sanguinetti era presidente, se estaba gestando, ¿no? Los 15 años del Frente Amplio del siglo XXI, o por lo menos el programa político, ¿no? Sin lugar a dudas de que es un tema riquísimo, que da para profundizar y que espero que les sea útil a nuestros televidentes, sobre todo a los más jóvenes,
que por ahí no es tan fácil tener esta información tan clara, tan precisa como nos la podés brindar tú. Sí, la cuestión, bueno, y también hay que decirles a los jóvenes políticos del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Partido Frente Amplio, que como la historia sirve para tener los ojos hacia adelante y no los ojos hacia atrás, ¿no? Y un profesor de facultad siempre nos decía a nosotros, cuando estábamos dando clases de historia política del siglo XX, nos decía, si ustedes mañana quieren ser políticos y llevar adelante los destinos de la patria, primero y antes que nada, tienen que formarse. Primero, formarse. Después hagan lo que quieran. Ahora en este camino, bueno, ¿por qué de nuevo dar este paso? Por una razón política, digamos, un país que yo sentía que estaba necesitando un cambio, un partido nuestro, colorado, ballista, histórico, el partido del gobierno siempre, el partido de la construcción del Estado, declinando, ¿no? La salida de Pedro Bordaberry nos dejó un enorme vacío, y entonces dijimos, bueno, ¿esto qué es? ¿No? ¿Esto qué es? Y un día viene una tropa de gente a verme, y entre otros gente de Soriano, los amigos de AMI que venían ahí, y el diputado Berry de Paysandú, y el intendente Rivera, y el diputado Maldonado, y de Yata Variviera. Era mucha gente. Era mucha gente. Y otros amigos personales, digamos, un Diguero Perti, por decir algo, que gran canciller y gran ministro, y gran internacionalista, y el doctor Correa Freitas, constitucionalista de no también, etcétera, etcétera. Y viene y me dice, mira, acá o vos nucleás toda esta comparsa o nos vamos a dispersar, el partido no va a levantar y esto va a andar mal. Hoy se encuentra haciendo esta recorrida. Yo que venía con la angustia ya de ver el partido que declinaba y una situación de cambio que no se iba a producir si no lográbamos levantar el partido, por lo menos esa era nuestra idea y sigue siendo nuestra idea. Y les dije, bueno, pongan ahí ballistas, que es lo que somos, y vamos adelante. Y ahí arranqué. Le diría que arranqué como soldado, en el estricto cumplimiento del deber de conciencia. Dije, no puedo rehuir esta batalla porque estamos muy mal y no puedo mirar desde la vereda. En ese momento fue como soldado. Hoy me divierto. Hoy digo la verdad, hoy me divierto. Pero está en esta recorrida y la impresión que usted tenía de que su bandera era la que realmente... Me divierto en el sentido de que el contacto con la gente me gusta, el hablarle a la gente siempre me gustó, la entrevista periodística que se hace, que no estaba ajeno a ello, porque por los libros y los debates de ideas siempre andaba en el periodismo. Pero ahora, más intensamente, ¿no? Digamos, todo eso me gusta, lo he hecho siempre y por suerte lo vuelvo a hacer y por eso digo, eso me mantiene el talante animado, sobre todo en la medida en que uno encuentra respuesta, ¿no? Porque si uno encontrara las mismas caras tristes con las que me encontré cuando arrancamos en el mes de junio, pero no, hoy en el Partido Colorado está todo el mundo contento, mucha gente que no es colorada me da para arriba y me dice, bueno, está muy bien que usted haya aparecido, etcétera, etcétera. Así que bueno, en esto estamos, muy bien. En el futuro, hablamos de que nos acercamos a un cambio de gobierno o no, dependerá de la elección de la gente, pero ¿cuál sería el primer punto a atacar para revertir la situación que enfrenta el país? Nunca hay primer punto. Nunca hay primer punto. ¿De prioridad, por llamarlo de alguna manera? Es un conjunto de prioridades, porque el país está complicado desde un conjunto muy grande de cosas. Si usted quiere, la prioridad más peligrosa es la situación económica, porque estamos con 40.000 millones de dólares de deuda, estaba en 13.000 cuando empezó el Frente Amplio, 40.000 millones de dólares de dólares de deuda, después del periodo de bonanza internacional más grande de toda nuestra historia, en que trepó el precio de la soja, de la carne, de la leche, 300, 400%, en lugar de pagar la deuda, que es lo que se hace, como en la casa, cuando nos entra una platita extra, ¿qué hacemos? Pagamos la deuda y arreglamos la azotea, ¿no? Que estaba pendiente, o sea, pagar deuda e infraestructura. Y acá no se hizo ni una cosa ni la otra, y hoy estamos con 40.000 millones de dólares de deuda, 2.000 millones de intereses por año, pelado, intereses, nada más que intereses, y un poco más ahora, más lo que hay que ir refinanciando, con un déficit
porque a su vez cada año venimos acumulando 4 puntos del PBI de déficit, lo cual es brutal, porque son también otros 1.800 millones de dólares que vamos agregando todos los años. O sea que si usted me dice cuál es la prioridad, peor es esa. ¿Se puede resolver de un plumazo? No. Hay que empezar con aguantar gastos y empezar a administrar y a poquito ir llevando las cosas a un nivel mejor. Paralelamente tenemos la batalla de la educación, la batalla de la seguridad, la batalla de la inserción internacional del país, que es muy importante, la batalla de la política exterior, de la cual depende mucho empleo y mucho trabajo, porque abrazamos a los Kirchner y a los Maduro, así no fue. Tenemos a los lecheros colgados por el sueño venezolano, y a no sé cuánta gente fundida por el sueño kirchnerista, etcétera. Pero bueno, o sea que es un conjunto de cosas que hay que atacar. También hay cosas a derogar. ¿Sí? Uno dice la ley de medios, bueno, hay que derogarla o modificarla sustancialmente, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, y otras leyes que también, la inclusión financiera, bueno, hay que cambiarla, quitarle ese sentido coactivo obligatorio que tiene, que molesta tanto a mucha gente, en fin, pero es un conjunto, es un paquete de cosas, porque el gobierno no es solo una cosa, es un poquito de todo a la vez. Le digo, Talvi, ¿qué es lo primero que me puede decir al respecto? Bueno, que es un aporte excelente a la vida del partido y del país. He hablado mucho, todo un año largo hablando con él, tratando de armar un proyecto político conjunto, porque él quería hacer una cosa distinta, y bueno, allá está. Cada uno tiene su idea y adelante. De futuro, ¿cuál será el lugar que ocupará Julio María Sanguinetti dentro de las filas del partido? Me lo preguntan todos los días. No podía faltar la pregunta. No podía faltar la pregunta. Yo soy periodista, así que sé. En el mes de marzo veremos cuál es mi lugar y cuáles son los lugares. O sea que vamos a resolver el tema entonces. Cuando empezamos, yo les dije, mire, yo veo como los viejos tiempos, ¿no? Acá no vamos a hablar de cargo, vamos a hablar de salir a hablarle a la gente. Y la gente no responde, que es lo que queremos, levantar al partido, generar una expectativa. Bueno, ya veremos cómo arreglamos las cosas desde el punto de vista político. Esa fue la definición. Les dije, bueno, ni imaginen que hoy soy candidato a la presidencia, cosa que les dije clarísimamente porque no lo era. Hacía 3 elecciones que no participaba. Como candidato electoralmente participaba en los debates de ideas, en los debates históricos, pero no en el electorado. Pero ahora, bueno, fue una circunstancia tan rara, tan anormal, por el alejamiento del líder del partido, ¿no? Y las circunstancias como se dieron, que bueno, acá me tiene. Pero ahora que después que uno se calza, como los viejos gladiadores, se calza el casco, el escudo y agarra la espada, y bueno, vamos a pelear. O sea, no se descarta nada todavía. No se descarta nada todavía. Ni se descarta ni se afirma, cada tema a su tiempo. Eso es lo que enseña la vida, ¿vio? Cada cosa a su tiempo. Para terminar, ¿con qué se queda de Soriano? Bueno, de Soriano me quedo con tantas cosas. Para empezar con los recuerdos que refresco. Porque vengo a Soriano y vuelvo al cine Gluckman. Vuelvo al cine Gluckman con don Luis Valle, don Zoilo Chele, con su melena blanca y su bastoncito, ¿no? Se vuelvo a los recuerdos, es lo primero que me llevo. Y luego me llevo el afecto de la gente, de nuevo, el afecto de tanta gente amiga, ¿no? De modo que, bueno, y parientes también, porque también hay parientes, los de Dolores, ¿no? Que algunos hasta blancos, ¿no? Porque los Magliones son colorados, como se debe, pero un Maglione de Garibaldi que sea blanco y es pariente mío, fíjense, el Piro, lo quiero mucho, ¿no? Pero el tipo se llama Garibaldi y es blanco, fíjese usted, las cosas, así que me llevo muchas cosas de acá. Bueno, esperamos tener otra oportunidad para hablar más de política, porque hoy queríamos presentar No, vamos a venir, por supuesto. Desde otra cara, desde otra mirada. Esté tranquilo que este año me va a ver. ¿Cómo se llama nuestro programa? Segunda Mirada. Con una segunda mirada queríamos ver a Julio María Sanguinetti. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un placer. Nos acercamos al cierre, pero antes tengo que recomendarte que pases por tienda El Volcán. Una vez más, estoy vestida por ellos. El Volcán, la tienda para toda la familia. Artigas 399. Estética de manos. Euforia Nails,
estética de manos, manicura, esmaltado, uñas acrílicas, nail art, todo para tus uñas. Reserva al 098 059 901. ¿Peinado y maquillaje? Peinados Irisol, de Olga Hernández. Damas, hombres y niños. Oribe 117. Otra recomendación que tengo para hacerte es Óptica Portuguesa. Hoy con lentes smog, para ver y verte bien. Calidad superior. Los encontrás en Óptica Portuguesa en Mercedes, en Artigas y Rodó, teléfono 4532-2753. Óptica Portuguesa, para ver y verse bien. Comienzo del 2019 con toda la energía del equipo de Segunda Mirada. Agradecemos que nos permitan entrar en sus hogares día a día. Nos reencontramos en el próximo programa con nuevas propuestas.